Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches o bueno sea el momento en el que estés escuchando y viendo el podcast este. Sabéis que los apartados de entrevistas también los podéis ver en YouTube. Corro un riesgo muy complicado en este episodio y es complicado porque esta persona, yo me jacto de, o por lo menos eso me decían cuando era joven, que tenía buena voz, pero esta persona tiene mejor voz, escribe mejor que yo, habla mejor Venga, que por yo. favor. Así, Señores, así que, así que mi ego va a estar continuamente en peligro durante esta no puede entrevista. ser porque eres el presentador. O sea, el presentador del ego siempre está por encima del presentador del entrevistado. Eso es así. Tiene que estarlo. Si no, mal vamos. Pues esta super voz que oís es la de Alex Sanz Vicente, Ah, de Microbio Comunicación. Bienvenido, Alex. un placer, caballero, estar aquí contigo y con quien sea que nos quiera escuchar. Han tenido que pasar 3 temporadas de Loco por los Beats para pillarte por banda y que te vengas. Me parece bien, ¿eh? Yo no estaba preparado en absoluto para hablar con nadie. Durante los pasados 3 años, digamos, que es mejor ahora. A Yo, saber qué hubiera dicho Lales del pasado. Alguna burrada. es más, para mí no existieron los 3 años anteriores, con eso te digo todo. Fíjate, tú, o sea, tú me dirás, te quiero decir, no han pasado, son los 3 años probablemente más confusos en la mente de la cabeza. Eso tiene que haber algún estudio neurológico, porque las cosas que pasaron entre 2019 y 2021 es como una especie de cosa loca y rara, extraña. Pero bueno, es Me así. siento bien que no soy el único que lo siento. O sea, Yo creo que todo yo el tengo que mundo hacer tiene ese rollo. cálculos y siempre hice bien el cálculo, ¿no? Ese, sí, nos fuimos a tal lado de vacaciones en tal año exacto. O sea, yo qué sé, entré a Vital Innova en tal año exacto y lo sé exacto. Y con estos 3 años me pasa como que se me han difuminado los espacios temporales. Yo lo he visto en muchísima gente. Para mí es otro día más en la oficina porque vivo en la puñeterísima parra. Entonces, que yo no sepa cuándo sucedió algo es el día a día, ¿sabes? O sea, ese es mi día a día, vamos. O sea, entonces, pues bueno, pero muchísima gente, y no, luego sí que lo notas, con ese tema de hicimos este plano, lo hicimos, ¿cuándo lo hicimos? Sí, sí, ahí hay un gap o algo así. Como se paró todo tan de repente, probablemente Sí. nos chuscó la cabeza. Pero Sí, bueno. sí. Yo creo que también hay una parte inconsciente de querer borrar de la mente. No han pasado, no han Sí, sucedido. exactamente. No han pasado. Esto no ha existido. El, Esto no sucedió. el, el boli este de Men Sí, sí, in de Men Black, in ¿no? Black. ¡Paca! A tomar por el culo. Venga, a la Exacto. siguiente. Ese es el sueño de todos, te quiero decir. Pues no anda, ¿qué? Que, Alex, eso, bienvenido al Loco por los Beats. Gracias. Te habían dicho eso también, ¿no? De que tienes una voz muy bonita y esas cosas. Sí, sí, lo de la voz te quiero decir es... a ver, yo hubiera... lo pensaba antes, no sé por qué estaba pensando, digo, cago, qué feliz hubiera sido yo en la radio. A mí era lo que más me gustaba y cuando estudié periodismo y demás, y es donde traté de trabajar por todas mis fuerzas. Y también hice intenté hacer temas de doblaje y todo ese tema, pero... Pero son temas muy complejos, y no hubo manera. Así que sí, sí, lo de la voz es un clásico. Luego, lo típico, yo no. O sea, claro, o sea, hay veces que me escucho. Claro, a veces me gusta a mí mi voz cuando la bajo el tono tal cual, pero claro, parezco un señor muy tal. Entonces tampoco es eso. Entonces, pues bueno. Pero bien, hombre. Y lo de, y Hay que lo aceptar los de cumplidos, pero se da siempre mal. Es como raro, ¿sabes? Y lo de las decepciones cuando te ven en persona también te ha pasado. Pues vamos, eso te quiero decir. O sea, teniendo esa voz, cuando tienes una buena voz no puedes sino bajar. Porque además el efecto de lo que tiene lo escuchado, que es como un libro en realidad, pues tú te montas tu película de cómo será la persona. A mí me pasa muchísimo con los programas de radio que escucho sobre todo. Es como, te imaginas al colaborador y luego lo ves y dices, me cago en Dios tú. Pero bueno, Sí, sí, es sí. así. La Que pues imaginación la humana. primera pregunta tiene que ver con justamente con esto. Mira, ¿cuál es la historia vital y profesional de Alex? Pues pues imagino que la de muchos periodistas, gente que optó por la comunicación, que optó en realidad por el periodismo, sin entender que el periodismo se iba a la reputísima mierda y que acabó en la comunicación.
que son cosas muy diferentes. Ujú, Y que acabó encantado, es decir, porque yo me jugué conmigo mismo si hacía comunicación audiovisual o periodismo con un concurso que había de relatos, que ya no me acuerdo de era, y dije, si gano algo, hago periodismo. Y si no gano, pues hago comunicación audiovisual. Y gané un segundo premio o algo así y dije, pues that's destiny, o sea, que para adelante. Y me metí en periodismo y me parece una profesión preciosa, pero muy jodida de sobrevivir, ujú, muy jodida de llegar a donde es verdaderamente interesante, porque si no acabas siendo un oficinista. Te quiero decir, lo puedes ver como quieras, pero o sea, ujú. la información es cíclica y tú trabajas en un medio local y al final estás haciendo todos los putos días lo mismo. No hay problema ninguno, ese es el 80% de nuestra jornada en cualquier profesión, pero que no es la expectativa que conforma muchas veces ese mundo. Y a partir de ahí tuve una crisis existencial brutal en Madrid, porque estaba a punto de entrar contratado en Radio Nacional de España, que era el sueño de mi vida, el programa que entonces era de Tony Garrido y demás. Y por un tema de papeleos, porque yo no había estudiado en una universidad pública, porque no había en Valladolid periodismo público, entonces no nos podíamos permitir irnos a otro lado. Entré en una facultad que tenía título de Gales, bueno, historias de estas, ¿no? De educación. Y claro, Radio Nacional, al ser un ente público, pues no tenía convalidado el título. Bueno, o sea, lo que es una hostia, pero como un piano así de estas que te ponen en tu sitio. Y claro, aquello fue un shock, porque era la oportunidad de tu vida y a los 2 días la oportunidad de irte a la mierda. Y lo bueno, y a la vez el problema del periodismo muchas veces es que te quedas en tierra de nadie, que no hay una manera de entrar fácil a los sitios, ¿sabes? No es como era complejo, sobre todo yo, que acababa de salir de la carrera y demás, había estado ya un tiempo trabajando. Y a partir de ahí empecé a encadenar trabajos de mierda, seguí en alguna radio, tal, pero curros ya de fuera y acabé de nuevo, por otro giro del destino enorme. eh, eh, en una historia muy rocambolesca, mi hermana pequeña me consiguió trabajo. Literalmente, porque, bueno, una historia muy rocambolesca, pero fue ella el que me consiguió trabajo. Allí conocí a Fer, allí también coincidimos con Gerard, que era compañero mío de la carrera, uno de mis mejores amigos de toda la vida, y trabajábamos con un señor en una agencia que era un personajazo, por no decir palabras e insultos como los que él nos dedicaba a nosotros. Entonces, en un momento dado fue, pues mira, que te den muchísimo por ahí, elegantemente, nos vamos a montarlo nosotros por nuestra cuenta, porque para hacer esto que tú haces, lo podemos hacer nosotros mejor y de mucho buen rollo. E intentamos salir de allí con las mejores palabras posibles, porque estaba todo claro, era obvio que aquello no iba a ningún lado, estaba zumbadísimo. Y, y montamos Microbio. Y literalmente, sin saber qué coño estábamos haciendo, o sea, pero sin saber qué coño estábamos haciendo, montamos Microbio. Eh, porque veníamos de una agencia que no era una agencia, veníamos de una agencia que trabajaba prácticamente únicamente con el sector público. Entonces aquello era, pues bueno, no era una agencia que va con el vaivén del público, que trabaja diseño, que trabaja desde la calidad. Aquello era, pues lo que había, ¿no? Ganar dinero, que está bien, que está de puta madre, de hecho. Quiero decir. Paréntesis, paréntesis interpretativo, las dos personas que antes has mencionado, Bueno, hablando de perdón, sí, Mark, mis socios, claro, Fer, que es diseñador, y Gerard, que fue compañero mío en periodismo, que digamos que se dedica más a la parte de cuentas, etcétera, las gestión de otras cliente. dos patas del banco de Microbio. Sí, eso es lo mejor de Microbio, probablemente. Que haya otras dos patas del banco y que hayamos. Que no nos hayamos matado, que hayamos conseguido con el tiempo encontrarnos, entendernos, discutirnos. Y pues, tú sabes lo que es, porque lo has vivido con Geza en Vital Innova, lo que es el long man standing, o sea, un tío solo, una tía sola, prácticamente ahí pim pam, pues eso es un dolor y la suerte que yo tengo y que tienen mis socios, imagino por su lado, es que saben que hay otros dos ahí, que si tú estás mal, pues hay otros dos tirando del carro, aparte de todo el equipo, pero Ujú. dentro de la estructura, digamos. Vamos a hablar de eso, así que no te preocupes. ¿Vale? ¿Qué querías ser de pequeño? Porque bueno, ya hablamos, ¡Periodista!
Lo más ¿Qué jodido es que cosa? yo quería ser periodista. Yo periodista. Yo Sí, quería en ser serio, periodista de desde siempre. Sí, pequeño. sí. Yo sí. Yo siempre he tenido claro que quería Nada de dedicarme astronauta, eso es a... para cobardes. Periodista, eso Nah, sí que es valiente. vamos, no, yo astronauta no creo que se me pasara nunca por la cabeza. Yo mis recuerdos son de, y lo que me dice así también la familia, sabes que tampoco nunca te acuerdas de eso, de periodista, de tal. Mm, Sí, siempre me gustó escribir, siempre me gustó. Era la profesión. El otro día también pensaba un poco en eso, en que es. Uno no sabe nunca cuántas profesiones hay dentro de la profesión que elige. nah. Y claro, hasta cierto punto yo hice periodismo, pero yo en realidad no quería ser periodista. O sea, a mí me gustaba la radio, pero no me gustaba la radio por el formato periodístico. Me gustaba la radio por hablar, porque me gustan las Ujú. conversaciones, me gusta preguntar, me gusta, tú lo sabes, hablar con la gente, hablo mucho. Entonces, probablemente por eso era mi medio, digamos. Eh, pero siempre me ha gustado mucho escribir y siempre tuve claro que quería ser eso. Luego, pues eso, empiezas a entrever que estás aparte de la comunicación audiovisual. Yo, por ejemplo, para mí la publicidad no existía realmente. Y si hubiera existido, mi vida podría haber sido de otra manera. Porque me parece un campo súper interesante y muy divertido en el que trabajar en una parte de tu vida. Eh, y eso son profesiones que caen dentro de lo que sería mi profesión de siempre, que en realidad es la comunicación, no el periodismo, porque ese es el Ujú, problema fundamental, ujú. que cambiamos el término. Uno debería de hacer comunicación y de ahí, si quieres, te especializas en periodismo, que es Sí, otra sí. cosa, o debería ser otra No, no, cosa. sí, sí, coincido, coincido. Fíjate, yo iba para cirujano cardiólogo y Ole, mira, ole. y mira dónde Sí, sí. terminé también Claro, eso era lo que eligiendo. a ti te apetecía. Claro, o sea, una cosa así con dos. O sea, pim, pam, para adelante. Sí, Claro. sí, sí, mira, terminé siendo licenciado en publicidad y al final, fíjate, desde qué mundos diferentes terminamos haciendo prácticamente lo mismo, en el mismo rubro. Claro, es que es el punto, en realidad, que uno va llegando a los sitios a base de dejar cosas a un lado que no puede hacer o Mm. por el momento o que no se le permiten hacer porque no entras El y macabro Ikigai, ¿no? efectivamente, literalmente. Sí, sí, sí. Entre lo que quieres hacer, lo que te puede dar de comer, lo que busca el público, lo que te hace feliz y toda esa porquería, todo eso junto, metido dentro de una turmix y Y lo así que se vaya termina. saliendo, literalmente. Exactamente, Sí, lo que sí, vaya no, saliendo. lo que vaya saliendo. Ya lo decía Darwin, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Sí, sí, eso lo vas viendo con el tiempo. Dices, no, si es que, a ver, el karma lo pusieron ahí para darte confianza, pero en realidad esto es lo que hay, ¿sabes? Sí, Adaptación sí, al sí. medio. Y pim, pam, que nieva. Mm. Pero bueno. Que como te dije, vamos a ir de lo particular a lo ultra general y más o menos en el medio, ya bueno, ya adelantaste un poco, pero en el medio se os mete por la cabeza a Fer, a Gerard y a ti crear microbio. Y entonces la pregunta es, ¿por qué microbio? El nombre y la Como agencia. nombre, es una... Lo que quieras primero comentar. ¿Cómo el nombre de la agencia? No te entiendo, discúlpame. No, claro, ¿por qué microbio? Tanto el nombre, por qué microbio se llama Mm. así y por qué la agencia. Eh, la agencia en el sentido en el que éramos tres y era el formato, digamos, de perfiles que hasta cierto punto se abrían a eso, que eran dos periodistas, y uno más creativo, otro más de pim pam, de fuerza, y un diseñador especializado, o sea, que había hecho Bellas Artes, que tenía un gran componente artístico, entonces digamos que tocábamos un poco lo común y lo abstracto, ¿vale? Podíamos jugar con eso y de hecho era lo que nos molaba del que había un componente en cualquier proyecto de agencia o de los que nosotros habíamos visto, porque es que no, en realidad no sabíamos lo que era una agencia hasta cierto punto cuando empezamos. Pues era que podías hacer muchas cosas muy diferentes. Y eso sí que siempre lo hemos tenido muy claro. O sea, los tres hemos tenido muy claro que nos gustaba tocar muchas cosas muy diferentes, no centrarnos en algo. Y eso ha sido una rémora durante mucho tiempo y lo sigue siendo también hasta cierto punto. Pero siempre hemos sido personas de culo inquieto, que les gusta hacer cosas con las que sentirnos relativamente satisfechos, aun a sabiendas de que hay cosas que uno pues que no salen bien, pues no salen bien, con eso hay que vivir, pero que bueno, que dentro de lo que cabe tú te puedas sentir satisfecho con lo que haces y orgulloso.
Y Microbio surgió también un poco de esa idea. Microbio en realidad era una batería de nombres, un ejercicio de naming que hicimos sin saber cómo se hacía un ejercicio de naming, que es millones de nombres, cosas que nos gustaran, palabras que nos interesaran. Y sí que teníamos el concepto de que éramos, porque sí, nosotros, por ejemplo, nuestra primera acción de comunicación fue ofrecernos a las agencias de Valladolid, a todo el mundo que había que trabajaba en esto, de lo que fuera, de marketing, de tal, porque nosotros nos considerábamos unos, aparte de hasta cierto punto intrusos, también hasta cierto punto muy pequeñitos, que era lo que éramos, vamos, éramos muy pequeñitos. Y el concepto era un poco, que aquí ya nunca sabes qué fue antes, si el huevo o la gallina, éramos pequeñitos para hacer cosas grandes. Era un poco el concepto. Y el primer nombre en realidad fue Ameba. Era como, o sea, no el primer nombre, el que orientó el concepto de eso de ir hacia lo minúsculo, digamos, hacia las cosas muy pequeñitas, que ese sí que fue el concepto, y lo que surgió al principio, está por ahí apuntado en esto, fue Ameba. Y luego Fer, con eso de Ameba y demás, empezó a hacer unos pequeños esbozos que eran el microbio primigenio, y de repente encajó Microbio, era como, coño, esto es un microbio. O sea, esto queda aquí, va, Microbio. Y es verdad que tiene muchísima mejor sonoridad y mejor. Y Sí. funciona muchísimo mejor. Y ha funcionado muy bien el nombre. O sea, uno nunca sabe esto, ¿no? Pero hay un. Nosotros conseguimos hasta cierto punto sobrevivir con lo justo montando la empresa y poder vivir los tres, digamos, en los 2 primeros años de la empresa, primer año, 2 primeros años, con ayudas y todo, pero bueno, o sea, quiero decir y hasta cierto punto, yo creo que el conocimiento del nombre y cómo el nombre funcionó y cómo daba imagen de, con todo lo que hacíamos en paralelo, ¿no? Que era todo un poco loco para lo que había habitualmente en Valladolid, pues funcionó muy bien y nos permitió darnos a conocer y abrir mercadete, que era de lo que se trataba en realidad, porque no conocíamos a nadie. O sea, a nadie. Veníais de Salamanca, además, ¿no? No, yo venía. No, o sea, no. Los tres estábamos en Valladolid. La agencia Ah, estaba en Valladolid, de hecho. Nosotros, lo único, yo siempre tenía mucha relación con Salamanca. Yo había trabajado varios años en Salamanca antes. Fer también había estado en Salamanca. Gerard también había estado en Salamanca conmigo, pero en épocas diferentes trabajando y sin conocernos. Pero no conocíamos a nadie por lo que te digo, porque la agencia esta en la que trabajábamos en realidad tenía 3 clientes muy concretos y nosotros no nos movíamos de ahí. O sea, hacíamos un poco de todo, pero no había una relación real con otras agencias, no teníamos ese día a día de agencia en realidad. Aquello era una máquina de hacer salchichas, ujú. Eso literalmente. quiere decir que os podríais haber llamado virus, bacteria o alguna cosa de esta. Sí, al final es un poco como los nombres, ¿no? Nosotros cuando hacemos nombres decimos eso, que te tiene que encajar a ti. O sea, Sí, probablemente, claro, virus se cae solo, ¿no? Porque bueno, le puedes dar bueno, a todo le puedes encontrar un concepto y darle una vuelta para que te funcione. Pero en realidad, claro, te tiene que encajar luego a ti de cómo lo dices. Y microbio sonaba muy bien, vamos, y sigue sonando muy bien. Es que es una palabra que sí. tiene mucha sonoridad. Claro, si te metes en un bacteria, pues el concepto tiene que ser un poco más elaborado. Es que fíjate, es lo que te digo, cómo funcionan las cosas al lado de otras cosas sin que tú tengas apenas conciencia de que están funcionando. Porque microbio comunicación es que, claro, son O's, las IES, está todo un poco repetido en los dos lados. Claro, metes un bacteria comunicación, fíjate, es que es como viene de otro lugar, esa es la palabra. Entonces, las M's del otro. Funciona bien en ese nivel y ya funciona muy bien. Pero ya te digo que fue un puñetero ejercicio clásico de naming sin saberlo. O sea, muchos nombres y pimpa, para adelante. Para elegirlo. Em, ¿Qué tipo de agencia os imaginabais en ese momento y si se cumplió o no se cumplió? Es que Por ejemplo, uno se imagina. Sí. estuvimos hablando un poco de que lo orientabais más hacia eso, hacia los proyectos de comunicación con una pata creativa que es la de Fer. eh, pero eso, ¿se ha cumplido la expectativa que teníais de modelo de agencia o no? Es que no. O sea, no sé cómo decirlo. Uno al final tiene el modelo de lo que conoce. Y nosotros cuando empezamos, nuestro modelo de conocimiento era muy reducido. Eh, Nosotros teníamos en mente a Pobre la Vaca, teníamos en Ujú. mente a Vital Innova, pero como extremos de dos sitios diferentes, ¿no? Sí, Teníamos en mente a Galera, porque lo veíamos, pero a la vez tampoco lo entendíamos, ¿sabes? No entendíamos su negocio realmente porque no estábamos dentro. Entonces,
nuestro modelo de negocio realmente era hacer cosas bonitas. Era, ¿qué podemos hacer? Cualquier cosa, ¿qué necesitas? Una web, redes sociales, escribir textos, lo que sea. Ese era el modelo de negocio. O sea, al final era, si viene alguien, yo trabajo con él, porque lo necesitábamos además, es decir, lo que quieras. No había un enfoque. Jugábamos mucho. Bueno, a ver, o sea, como todo, al principio nosotros empezamos escribiendo artículos en sitios de muy dudosa reputación. Quiero decir, bueno, no sé si dudosa reputación, pero reputación un tanto oscura, por decirlo de otra manera. Y eso era una fuente. Luego, por otro lado, tirábamos mucho de todo el tema de ilustración, porque Fer, al venir de Bellas Artes, además es un muy buen ilustrador. Entonces, trabajábamos mucho todo con un toque de ilustración, lo cual demostró ser un agujero de tiempo porque la ilustración es súper bonita, pero a la vez es súper compleja de hacer, como todo lo bonito. Entonces no es que hubiera un modelo de agencia. Con el tiempo hemos ido cambiando muchas veces como Microbio lo que ofrece, y lo hemos ido haciendo, digamos, acotando. Pero al principio... Pero lo bueno es, hasta cierto punto es lo bueno que tiene el mercado, ¿no? Que te pone en tu sitio. Sin saber dónde yo quería ir, yo no podía ir. O sea, quiero decir que no se podía dar el caso de que a mí Lógica llegara pura. alguien porque yo no podía ir, o sea, yo no podía estar en su nivel de conversación. Pues es como lo que te decía antes al principio, ¿no? De menos mal que la entrevista es ahora y no hace 3 años, porque al final, pues a lo mejor era otra la conversación. Pero lo hemos ido diluyendo y ahora diluyendo no, o sea, lo hemos ido destilando, digamos, y ahora ya sí que tenemos una idea mucho más acotada de lo que de la agencia que queremos ser o de la agencia que somos. Pero cuando empezamos, Mira, adelante. justo la pregunta siguiente tenía una introducción que ha surgido de lo que acabas de decir, ¿no? Y que pasó en Vitalinnova, nos pasó a nosotros también. Y yo creo que al final el contexto no solamente te define la personalidad, sino que te define el camino por el que tienes que ir. O sea, es Literalmente. que Sí, no sí. hay más camino. O sea, yo No, tenía no. puesto aquí que al final, al ser, siento si es peyorativo, pero es que yo lo he vivido casi como un orgullo. En las agencias de provincias, el Muy provincia, si orgullosos, quieres, muy orgullosos. Yo cada vez estoy utilizando más el término Working Class Agency. O sea, te lo juro, porque es sí, otro... sí, O sí, sea, es que no claro. estamos en un determinado sitio. No estamos, ni quiero estar, ¿eh? O sea, No. así te lo digo. Al final terminamos siendo un poco ultramarinos, pero ¿qué significa el ultramarinos? Que no puedes especializarte, porque nuestros clientes nos necesitan para todo. O sea, y tú no le vas a decir, ah, no, mira, es que yo solamente hago los textos de tu web, pero si quieres las fotos, te tienes que ir aquí y si quieres... Es que, claro, una agencia es precisamente nosotros ahora tenemos una... Siempre hemos tenido esta discusión y conforme los tres hemos ido creciendo y conociendo el negocio, digamos, más ha surgido esta discusión, sobre todo entre Fer y yo. Eh, Al principio era comunicación. ¿Ponemos comunicación o no ponemos comunicación? Somos una agencia de comunicación. En realidad nunca hemos sido una agencia de comunicación al uso. Porque yo, por ejemplo, yo es una de las cosas, bueno, yo odio muchas cosas, quiero otras muchas, pero la comunicación en el sentido de lo que era cuando empezábamos nosotros, de notas de prensa, freír a los medios, a mí eso se me va a dar porque me parece un ejercicio de extorsión. Que está bien, que funciona, que de puta madre, y por eso te digo, a lo que iba, perdón. El concepto mismo de agencia es la capacidad de reunir a agentes que están capacitados para hacer cosas. A mí Ujú. es lo que me gusta del concepto de agencia. El problema es que está pervertido por la agencia tradicional o la agencia de medios, digamos. Entonces, sí que creo que debes de irte especializando, porque hasta cierto punto, y eso yo lo he ido aprendiendo con el tiempo, y de nuevo son muchas discusiones, pero nosotros somos agencia, somos estudio, somos comunicación. Ahora, por ejemplo, somos microbio. Literalmente hemos quitado cualquier apelativo, microbio. No ponemos nada Ujú. en ningún lado. Microbio, agencia creativa digital, tú lo sabes bien por la parte del SEO, bla, bla, bla. Pero eh, lo que yo he ido, o cómo yo he ido entendiendo esto y cómo hemos ido tratando de regular, yo sobre todo en microbio, porque Fer, por ejemplo, siempre tenía una idea mucho más de especialización, vamos a concretar, y mi punto siempre era que nosotros
por la vida que queríamos llevar, nunca íbamos a estar en tendencia, nunca íbamos a ser la cresta de la ola, ¿vale? Sino que nuestro trabajo es entender qué ola son las interesantes para trasladarlo a esta parte baja, digamos, de nuestra tipología de clientes. Ujú. Pero a la vez, conforme vas aprendiendo, te das cuenta que el campo, lo que decíamos antes, ¿no? De que si no lo ves, no puedes ir. El campo es mucho más grande, muchísimo más grande. Y entonces ahí ya sí que hay un momento dado en el que tienes que decidir qué tipo de agencia eres. Porque ahí es donde sí que ya entra todo. Puede entrar full service, pero ahí o eres capaz de cobrarlo o eso es una trampa para conejos. O sea, tarde o temprano es una trampa para conejos. Las redes sociales, por ejemplo, están demostrando eso. O sea, Sí. no puedes seguir ahí. Eso solo lo puedes seguir de otra manera, pero no se puede seguir en el modelo que había. O si no, te vas acotando un poquito más el campo y dices, vale, yo, pues a lo mejor yo no te trabajo los fines de semana. O yo, si necesitas algo en esta misma semana, yo tengo un slot de una semana de tiempo. O te lo cobro aparte. O hay cosas, por ejemplo, nosotros marketing no lo hacemos. SEO no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que no podemos, que son campos tan amplios que aunque estén cerca de nuestro campo, digamos, Exacto. es otra ciudad. Otra ciudad con sus mierdas. Y ya si te pones, dependiendo del sector, dependiendo de los objetivos, pues muchísimo más. Entonces nosotros sí que, no, por ejemplo, nos hemos ido quitando ese punto de marketing y SEO, por ejemplo, están fuera. Eventos están fuera. Hay determinadas cosas que nosotros no tocamos, que nosotros decimos, oye, mira, tú quieres tal, pues yo te recomiendo a este, te recomiendo a Mengano, yo llevo con él la relación, no tengo problema de estar en la parte de Interlocutar, decisión, claro. de interlocutar, de gestionar, de que Ujú. el proyecto en global salga adelante. Lo mismo con los medios. O sea, los medios, por ejemplo, es lo más jugoso que puede tener una agencia. O sea, nosotros cuando empezamos destacábamos porque lo que había eran agencias de medios. No había agencias que utilizaran el diseño y la palabra. Había agencias que hacían adaptaciones, literalmente, por un dineral. Lo cual es un negocio de la rehostia. Dios me libre ponerlo en este, pero nosotros no lo sabíamos hacer. No éramos buenos en eso. Entonces tampoco lo hacemos. No lo hacemos oficialmente. Viene un cliente tal cual, yo te lo contrato, que sepas que me voy a llevar mi comisión y aquí paz y es por gloria. Pero bueno, a lo que iba, que me lío. Que sí que creo que hasta cierto punto, para sobrevivir en el tiempo, has de irte especializando, o sea, dentro de tu generalidad. ¿Vale? Ese es mi punto. Tú tienes un campo amplio que para nosotros es la comunicación, y eso significa que yo tengo que entender de eventos, yo tengo que saber de marketing, yo tengo que saber qué está pasando en ese campo, pero no tengo que ejecutarlo. Y otra cosa es lo que yo ejecuto, que es pues diseño web, que si es estrategia de marca, que si es campañas de publicidad. Ahí me quedo, o ahí estamos, si nos quedamos, o por Ujú. dónde nos movemos. La conversación podría dar para un capítulo entero solo de esto. ¿Cómo? Sí, sí, claro. Yo tengo la opinión de que esas peleas son más internas que externas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene mucho más que ver con manejar nuestros propios egos como agencia Claro. que el interés real del público que toca la puerta de una agencia. Eh, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que no hay problema porque tanto vosotros como yo somos muy transparentes con los clientes con los que trabajamos. O sea, ¿para qué? Si consigues una buena cartera de colaboradores con los cuales tú te puedas entender y que el cliente final no tenga que depender de entender o no entender lo que le está diciendo ese colaborador de la agencia, ¿qué más da si soy yo el que lo hace o soy yo la persona que gestiona el proyecto por arriba y contrata a un colaborador o a otro para cumplir con los objetivos que tiene ese cliente? A eso es a lo que me refiero. Y yo creo que muchas veces el abarcar tanto el abanico y no especializarse en algo tiene mucho más que ver con esto por mis huevos que lo voy a hacer yo, porque no puede ser tan difícil y contrato a 5 personas y ya sabemos cómo es en provincias, que eso es imposible y es inviable y a largo plazo se va toda la mierda. Uf, sí, o sea, es que eso es otro melón. Lo mismo, tienes que llegar tú.
Es decir, yo, por ejemplo, estoy yo eso ahora lo entiendo mejor que antes. Es Mm, decir, antes no lo entendía porque yo mismo no entendía bien cómo hacer lo que hacía. No sé si me explico, ¿sabes? Yo siempre he tenido mucho problema y en Microbio casi nunca hemos cogido becarios, por ejemplo, muy poco. Eh, y de comunicación prácticamente nada, de diseño más. Porque yo muchas veces he sido... He hecho análisis por parálisis o parálisis por análisis, como Parálisis por quieras decir, análisis. parálisis por análisis, porque no teníamos los procesos, no teníamos el qué hacer, no estábamos haciendo demasiadas cosas y era complejo de meter a alguien ahí. Entonces, ahora estoy un poco en ese punto en el que sí que creo que ya teniendo más claro nosotros lo que hacemos, podemos pedirles a otros que los hagan desde fuera y que puedan trabajar para Microbio. Y en eso estamos hasta cierto punto. Claro. Eh, pero sí, al final es que es lo que te digo, tienes que llegar, la organización tiene que llegar. Cuando es uno solo, imagino que llega más fácilmente. Cuando es tres, nosotros pues llegamos más lentos, porque todo tiene que ir hasta cierto punto consensuado entre los tres. Pero eso es muy bueno, porque en realidad lo que te digo, llegas cuando tienes que llegar. Y hay cosas que yo no entendía hace 5 años y hay cosas que mis socios no entendían hace 5 años. Ujú. Y cada uno se va quitando y poniendo la razón conforme va avanzando esto, porque no hay algo que sea totalmente... Claro, ¿Viste porque en que te realidad... dije? Sí, claro, sí, sí, o sea, porque, bueno, ya ni el viste que te dije, sino más que el hecho de que, joder, pues que tú estás viendo que has tomado determinada decisión, te has equivocado, no pasa nada, es el proceso, hay que tomar decisiones para ir avanzando. Te vas a Ujú. equivocar, de puta madre, pero tomar decisiones significa que te estás haciendo preguntas sobre tu negocio. Para mí eso es lo valorable, que tú pienses sobre lo que haces, porque si piensas sobre lo que haces, obviamente todo se reduce al ego, pero es que en la vida todo se reduce al ego. En cualquier relación personal o profesional, todo, no todo, estamos simplificando mucho, pero es el ego, el ego o el interés o Mm. como lo quieras llamar. Pero es lo que genera esas discusiones. Y cuando yo discuto con Fer o con Gerard, o ellos discuten conmigo, es porque ellos tienen esa visión. Ellos creen en eso. Y si no creen, está bien que no crean en ese punto, ¿no? En lo que yo transmito. Y que a partir de ahí la organización vaya enfocando lo que hace. Porque a la gente de afuera le da igual, como tú decías, ¿no? Esto es una cuestión interna. Pero sí que es verdad que el cómo tú te cuentes va a definir cómo y quién te encuentra No, y en claro. qué punto te encuentra. Entonces, nosotros, si hubiéramos sido mucho más listos, nos hubiéramos contado mucho mejor hace muchos años. Pero no estábamos preparados para contarnos mejor. No nos entendíamos tanto a nosotros mismos. Y ha sido fruto de ese proceso, que son 10 puñeteros años, que dices, joder, pues me cago en Dios, es que ha pasado mucho tiempo. Es fruto de ese proceso el que acabas produciendo ya una visión de ti diferente a la que eras. Entonces, claro, Ujú. son discusiones internas que no le importan a nadie, pero que lentamente van conformando o esculpiendo la organización. Y son, las, Sí, son las discusiones que cuentan, en realidad. sí. O sea, dice, he pedido 2 horas hablando de una gilipollez como un piano. No, 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 bien tío. invertidas están. Bien invertidas Mm. están, ¿sabes? Y el Sí. pincho de tortilla te ha venido bien y eso le sienta bien al alma y poco a poco, ¿sabes? Poco a Mm. poco. No, además como decíamos antes, el contexto al final, quieras o no quieras, te va definiendo eh, lo que eres o peor aún, lo que puedes ser. Porque dices, vale, mira, yo no soy ni hijo de millonario, ni hijo de un empresario o empresaria con super contactos, y entonces los clientes que puedo conseguir son estos y me piden estas cosas. Y entonces, ¿qué hago? ¿Los mando a cagar o los atiendo de la mejor manera que puedo y que sé con los recursos que tengo? Y dices, tío, hay que comer. O sea, está muy bien el creerse, yo qué sé, el, el mejor haciendo SEO del mundo mundial, pero después te caen los clientes que te caen. Literalmente, o sea, es que yo siempre hablo mucho cuando hablamos entre todos, siempre hablamos de las capas en las que estás y de en qué capa está o en qué agujero estamos nosotros, por decirlo de alguna manera, y cuántas partes hay más para arriba. Ujú. Y hostias, hay muchas capas. Sí, Y hay capas que literalmente tú no vas a llegar en la vida a no ser que tengas un golpe de suerte
bueno, suerte, de trabajo, entiéndeme, de cosas, pero que, oye, que hayas, y de repente, ¡tac! Timing oportuno, momento oportuno y despegas. Y aún así, aún despegando, es probable que sigas teniendo capas por encima a las que no vas a poder acceder. Sí, o que ese golpe Entonces, de suerte, como lo llamas, y también lo entiendo, te haga creer que para siempre vas a estar en esa capa. claro, sí, porque lo de mantener, claro, eso es otro tema, el mantenerte en la capa, claro. Sí, porque hay muchas veces, los negocios a veces son las empresas pues son testigos de su época, en el sentido de que viven por y durante, vive su época y la gente que los dueños tienen como el entorno, digamos. Es decir, porque yo siempre lo decía a esta gente, joder, cuando empezamos, cago en todo, siempre llegamos tarde a todo porque nosotros hemos sido la empresa que... ¿Había subvenciones? Pues cuando vamos nosotros ya no hay. ¿Boom económico? No, cuando van... No, después el COVID, después o sea, todo crisis, la inflación, todo crisis. Pero yo siempre decía una cosa al equipo, digo, nosotros, el tiempo va con nosotros. ¿En qué sentido? De que en un momento dado, tu generación será la que esté donde se deciden las cosas. Esto es Ujú. como muy duro de ver, pero es que la realidad es así. Es decir, es normal que un señor de 60 y pico años, o de 60, vamos a poner un señor de 55 años, a mí ahora me empieza a ver más razonable que me vería el mismo señor de 55 años, otro señor de 55 años, hace 10 años. Entonces, porque yo era mucho más joven y mi lugar en el mundo era otro, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, claro, tienes que lograr aguantar en el tiempo y ser capaz de ir fluyendo para que tu momento vaya llegando, porque el problema es que muchas veces pensamos que las empresas son, pues eso, fast, venga, ya, y no, en realidad esto si tú quieres que te dure. Nosotros siempre lo decíamos, yo siempre lo decía mucho con esto, vamos a pensar a 20 años, me decía, pero tú estás loco. Digo, ya han pasado 10. En realidad, ¿qué problema hay por pensar a 20 años? Si no va a pasar, da igual, pero si va a pasar, estás pensando sobre ti mismo. Y cuanto más tiempo vives, más posibilidades tienes de sobrevivir en realidad. Cuanto más tiempo llevas vivo, más fácil es que sigas viviendo un día más, ¿no? Entonces, en las empresas y en la vida. Entonces, hay que trabajar con eso, en ese sentido, de pensar que esto es una carrera a largo Sí, y tomártelo así. dejarse fluir, ese es el concepto, sí. Sí, fluir teniendo en cuenta que puede haber una roca y que tienes que intentar verla venir, que a lo mejor no ibas a pasar cerca de la roca. Y luego aquí hay otra que te la comes. Bueno, pues Ujú. te has comido una, pero has evitado otra, está bien. Venga, chicos, sigamos trabajando. O sea, una hostia te va a caer, siempre, no falla. Sí. Que ahora con el tema del teletrabajo, trabajo en remoto, se ha hecho un poco más fácil, pero Voy a dar una una de luz, las perdóname. rocas justamente de las agencias de provincia es la captación y la Yo soy muy de retención del... provincias porque tengo Gotelé, lo ves, ¿no? O sea, cuando tienes un Exacto, fondo con Gotelé, automáticamente estás en provincias. estás en No, no provincia. puedes estar en el centro de España ni en el Mediterráneo. Es imposible. Eso, la captación y la retención del talento. Cuando sabemos que en una agencia, ni más ni menos, el futuro, para bien o para mal, depende muchas veces justamente de ese talento, ¿no? ¿Cómo hacéis estos dos procesos, tanto de captación como de retención de talento, ahora en Microbio? Em, A ver, nosotros hemos tenido, por un lado, hasta cierto punto suerte en contratación en algunos aspectos clave. O sea, hay personas que vinieron recomendadas por un amigo y que son el core de Microbio. Eh, no somos tantos, quiero decir que somos 8 con 3 socios. O sea, que al final... y luego... no hemos contratado tanto, de hecho, cuando hemos contratado, luego al final sí que a veces nos ha salido un poco más rana. Y no tenemos nada estipulado ahora mismo como de retención de talento. Realmente en lo que trabajamos es que Microbio sea un lugar muy agradable en el que trabajar. Partiendo de una premisa, que queremos que sea un lugar agradable para los 3 socios, porque trabajamos en Microbio. Entonces, a mí no me gusta hacer horas extras, ni a nadie. No me gusta trabajar los fines de semana, no me gustan muchas cosas. Quiero decir, de lo que sería una agencia clásica, ¿no?
Entonces tratamos de que eso no se produzca y a la vez tratamos de ser lo más transparentes posibles y eso es, por ejemplo, pues hace 2 semanas tuvimos la reunión financiera con el equipo, pues en el que les contamos básicamente a todo el mundo, mira, esto es lo que cuesta abrir la puerta, esto es lo que hemos ganado este año, esto es lo que gastamos en aplicaciones, esto es lo que se gasta aquí, aquí, acá. Y luego pues tratamos de tener, pues lo que te digo, un estilo de vida y de trabajo relajado y tranquilo. O sea, relajado y tranquilo, o sea, todo el mundo tiene picos, todo el mundo hay momentos, tú lo sabes, pero también sabes que tratamos de ser flexibles, que tratamos de que la gente, o al menos por nuestro lado, pues que tenga su libertad en el día a día para, oye, pues me voy al gimnasio a las 10 de la mañana. Pues muy bien, tú tienes que organizarte tus slots de tiempo y tus franjas de tiempo y tus proyectos para que las cosas estén. Y siempre tratamos de decir lo mismo, que al final esto es libre y que la libertad está para saber usarla. Yo lo único que llevo mal en la vida es cuando se me rompe el corazoncito, como a Ralph en el episodio de Los Simpson cuando le rompe el corazoncito a Lisa y lo graban ahí. Aquí se le rompe el corazón. Pues a mí es cuando te engañan, cuando hay un engaño. O sea, a mí no me molesta que alguien no trabaje, quiero decir, entiéndeme, no en el sentido de no trabaje. Pues mira, hoy no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. No, sí, Vale, tienes el día cruzado y dímelo, no. dímelo. No tengo problema ninguno. Pero Exacto, no me la intentes colar. No me la intentes. claro. Porque va a haber días que me la vas a colar. Porque yo estoy a otras cosas. Porque no pasa nada. Pero el día que me dé cuenta, malo. Malo. Porque es como que, joder, no. O sea, porque no, yo entiendo todo. Y nosotros, de hecho, somos de entender de más. En el sentido de, yo entiendo que la vida es complicada, que cada uno tiene sus movidas, que el trabajo es una parte de la vida. Es una parte relevante, pero tampoco es la fundamental hasta cierto punto. Tiene que haber otras en equilibrio. Entonces, yo lo entiendo todo. Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Cuéntanos todo lo que necesitemos saber para entenderte. O sea, literalmente. Hoy no te sale. Vete a dar un paseo. Lo que veas, te quiero decir. No tiene más. Pero bueno, entonces ese es un poco el rollo. Y luego hemos tenido suerte porque en realidad de Microbio, hasta donde yo sé, como tal, no se ha ido nadie. Ahora hemos tenido una baja de una compañera que se ha ido de excedencia un tiempo por temas personales y demás, y ha sido un gran palo para todos, pero es lo que te digo, que joder, yo estoy muy, muy contento y de hecho a mí es lo que me gustaría, ¿no? Que la gente en realidad en un momento dado me pondría las pilas, ¿no? Que se fueran de Microbio, ¿no? Dijeran, pues mira, me voy porque, o sea, no me gustaría, pero que sería como un toque de atención, ¿no? De mira, no, de que ese es un buen Yo perfil, me ¿no? No, siento no estoy cómodo, sí, tal cual. progresando, ¿no? No estoy Sí, evolucionando, estoy aquí contigo y no tal, y yo sí que tengo ese pica pica, o sea, yo tengo ese pica pica de que Microbio no crezca, sino que sea mejor para todos, ujú, para vivir todos mejor. sí. Mira, justamente, la siguiente pregunta es sobre los planes a futuro que decías esto. ¿Por qué no pensarlo a 20 años? ¿Tenéis un plan como tal para Microbio o es dejarse fluir pero con una base sólida, no tan líquida? Pero decir, yo qué sé, nos gustaría ser 30 dentro de 3 años. Pinta para allá, me pego un O tiro. nos gustaría eso. ¿Existe algún plan para este microbio del futuro? Ahora mismo, hace poco, en octubre o en noviembre, no me acuerdo cuándo fue, nosotros siempre nos vamos, Fer, Gerard y yo nos vamos una vez al año, con la pandemia, pues lo que te digo, no sé si nos hemos ido una o dos, no sé cómo fue todo eso, pero la última fue en octubre. eh, y siempre tratamos de hacer un día de salir y de destroy, ¿no? Y luego otro día de trabajo en casa, en la casa rural o donde cojamos para tal. Y siempre tratamos de hacer dinámicas un poco y lo hemos hecho siempre de una manera hasta cierto punto informal, con dinámicas de trabajo, de todo tipo las hemos hecho. Y hemos funcionado un poco a base de esas reuniones y nuestras reuniones periódicas, sobre todo cuando teníamos oficina, bajamos a tomar café y lo que te decía antes, ¿no? De 2 horas discutiendo de esto, de aquello, de lo otro. Y ahí vas, digamos, un poco modulando todo de forma muy informal. Y ahora ya, o sea, siempre hemos tenido un poco la idea, sobre todo, nuestro punto era ir aspirando a cada vez mejores clientes. Y hemos ido entendiendo cómo creemos que tenemos que hacerlo. Y en esas estamos. Y desde ahí, sí que en el último, la última reunión que hicimos, trabajamos toda la parte de marca más a fondo.
Y nos quedó claro algo que entendimos en la pandemia, que para nosotros hoy por hoy lo importante es mantener equipo, que hemos entendido muy bien, o creemos entender que prácticamente con el equipo que tenemos, sin crecer mucho más, podemos aspirar a clientes más altos, mejores para lo que queremos hacer, más relacionados con marca, con estrategia, con comunicación y con diseño. Y ese es un poco el plan, focalizarnos en el equipo y aumentar el tipo de cliente, la tipología de cliente, ¿vale? No tenemos nada más establecido porque fíjate que a mí me sorprendió mucho porque yo pensaba que en el ejercicio este que íbamos a hacer íbamos a estar a lo mejor más desalineados, ¿no? Porque cada uno tiene sus movidas en la cabeza y estuvimos muy alineados los tres. Y al final es eso, el core es eso, es crear un buen lugar en el que trabajar, que la gente se sienta cómoda, que se sienta feliz, o sea, feliz entiéndeme, ¿no? De Dios, quiero trabajar, feliz con su vida, que esto No, no, sea un exacto, exacto. aporte más. Yo no quiero que seas feliz por ir a trabajar. Yo no me levanto a las 7 de la mañana diciendo, joder, me embarga la alegría. No, o sea, es que hago en Dios, tengo que trabajar. Bueno, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y manteniendo ese equipo y logrando que haya más confianza en nosotros y mejorando la responsabilidad entre el equipo, que eso es una cosa que estamos trabajando mucho, que cada persona sea muy responsable de lo que hace, que no seamos los socios los que marcan el nivel, digamos, que eso al final siempre ha sido un poco así, eso es una lastra, no sé si es una lastra, no sé si la palabra Un era lastre. un lastra. Y ese es un poco el plan, porque igual que hay otras agencias que pueden tener el objetivo de venderla, pues en nuestro caso salió, pero no quedó como vamos a venderla. No, no, si es que a nosotros nos gusta esto. Lo que nos gusta es lo que queremos es eso, haciendo que la organización sea cada vez mejor, que la gente pueda trabajar cada vez con más independencia y más seguridad en sí misma, para que no dependan de yo corriendo desnudo por el bosque lanzando ideas, o de Fer haciendo lo mismo, o de Gerard haciendo lo mismo, y que haya una dinamo de creatividad y de buen rollo y de trabajo entre el equipo, que eso es lo ideal. O sea, pero no tenemos nada más marcado. Bueno, ya es mucho, ¿eh? O sea, Sí, el, yo me quedo siempre con una frase, el no sé hacerse si un café era. por la mañana y sentarse adelante del ordenador, sabiendo que estás haciendo algo que te gusta en el lugar que te gusta, es la hostia. Ah, no, Es yo la estoy hostia. encantado, ¿eh? O sea, vamos, yo no cambio, te quiero decir. O sea, bueno, cambiaría Microbio por muchísimo más dinero más. Hombre, claro, se ha jodido. Pero no sería un propósito real, porque eso es como soñar con que me va a tocar la lotería. O sea, mi propósito real es trabajar cada día mejor. Incluso el otro día estaba en una reunión con empresarios y demás y lo comentaba. Digo, mi objetivo es no trabajar. Digo, o sea, a mí no me gusta trabajar. Entonces, te quiero decir, ¿me gusta lo que hago? Me encanta lo que hago. Eso por descontado. Pero si tú me dices, ¿qué vas a hacer hoy? Pues yo te puedo decir, oye, yo hoy me gustaría escribir, pero no me gusta como gustarme enviar correos electrónicos, gestionar a personas, decirle a alguien lo que tiene que hacer. O sea, pues para eso ya tengo una hija, ya le digo a ella lo que tiene que hacer y tampoco me hace caso. Entonces, ¿para qué? Si no funciona con ella, ¿por qué va a funcionar con el resto? Es muy difícil. Mira, Recuenco puso, ¿sabes quién es, no? Sí, hombre, claro. Un maestro, por favor. Puso un tuit el otro día que vale tanto para los hijos como para la gente de la empresa, que dice que criar es caerle mal a alguien siempre Sí, esperando que algún día lo lo entienda. entienda el porqué. Sí, sí, o sea, lo leí y dije, tuché. O sea, literalmente es eso. Sí, sí, o Sí, sí, sea, sí, sí. pues tomas decisiones que no. Pues eso, hasta cierto punto sin poder explicar todo el contexto. O cuando tratas de transmitirle algo a alguien, es muy complicado eso, porque Sí. pasar cosas de aquí a ahí es muy complejo, es muy difícil. Que, Alex, pasamos a las preguntas de generalidades. Ya, estamos Sí, en la fase final. Eh, ¿Cómo evangelizar? Mira, mira, mira la pregunta esta, ¿eh? ¿Cómo evangelizar en el valor de una marca si ves que hay empresas con comunicación de mierda que son exitosas? mira, estaba yo escribiendo de eso esta mañana porque ando con la newsletter que mandamos y demás que de este mes iba un poco sobre, no directamente sobre eso, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea,
las empresas hasta cierto punto hacen... solo se paran a pensar en este tipo de temas, en temas de marca, en temas de valoración de una marca o de visibilidad, cuando tienen el culo cubierto y el culo a salvo. O sea, el culo a salvo y el estómago lleno, por decirlo de alguna manera. Es como la filosofía. O sea, hay millones de marcas en el mundo con identidades visuales de mierda, que no quiere decir marcas de mierda, porque No, luego claro. pueden tener una cultura muy fuerte por dentro y ser la hostia, pero la parte visual, digamos, una absoluta basura, o con departamentos de ventas que son repuñeterísimos cracks. Y hay gente no, o sea, vamos, de hecho, para mí probablemente serán el 80%, que vive de eso y vive muy bien. Entonces, yo no tengo nada que objetar ahí. Y de hecho, lo que yo pensaba hoy, y lo que lo llevo pensando tiempo, es que hasta cierto punto eh, no puedes hacerle preguntas complicadas a personas que no están preparadas para responderlas. Entonces, si yo le pregunto a alguien cuál es el porqué de tu marca y esa persona no ha llegado a comprender realmente qué coño yo estoy queriendo preguntarle, él me va a decir, como decía yo hace unos años, la pasta. ¿Que cuál coño va a ser el porqué de mi marca? Ganar dinero, joder, Alejandro. Estamos tontos. Tengo un Mercedes, tengo una casa, tengo lo que sea, me da igual, como si tienes un Twingo, pero es ganar dinero para prosperar. Ese es mi objetivo en la vida y mi objetivo como marca. Claro, eso realmente yo también lo pienso, pero por suerte, digamos, o porque hemos hecho ese ejercicio de prospección, de pensamiento, de metapensamiento sobre lo que hacemos, es verdad que llegas a un determinado nivel dentro del juego que dices, o me hago estas preguntas o no. Sería como si en un videojuego vas matando orcos y tu funcionalidad es matar orcos, pero en un determinado momento hay una puerta que necesita un hechizo. Tienes que creer en la magia para eso, aunque tú estés matando orcos en el día a día, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no se puede evangelizar sobre algo que es intangible totalmente. Entonces, una marca es una enorme gestión de intangibles que acaba en un pequeño tangible, que es la parte visual, porque el resto de partes no son tangibles, porque el lenguaje, por mucho que lo metas en una guía, no va a ser nunca No, un sí, sí. tangible. La misión, la visión, el valor, la El filosofía de propósito, lo que empresa, quieras, es nada, la o sea, captación de talento. todo lo que quieras, la cultura interna, la comunicación, todo eso es intangibles, o sea, todo. Entonces, no puedes hasta cierto punto en evangelizar. La persona ya tiene que venir evangelizada. Porque si no, probablemente lo que está buscando es un elemento visual, que está de puta madre. O sea, que está genial, está perfecto. Tienes una buena marca sobre la que tú trabajas, cuchillo entre los dientes y a vender. Y a lo mejor llega el momento en la vida en el que te haces esas preguntas, o a lo mejor no, porque tu sector va subido en una ola de puñetera madre de aumento de ventas y te pasas los próximos 50 años que solo necesitas a un buen departamento comercial. Entonces, cuando ponemos el enfoque en la importancia de la marca, sí, cojonudo, te va a dar más. Es decir, y cualquier empresa que verdaderamente le vaya muy bien en la parte comercial y decida abordar esta parte de marca, probablemente le vaya mejor. A no ser que haga alguna puñetera locura. Probablemente le vaya mejor. Claro, tendrá que tener en cuenta a los de ventas, porque su opinión es relevante para no liarla. Pero ese será un poco el proceso, digamos. Pero si no, Sí. es que es lo que te digo, no puedes, y no es por sonar que, es que hablamos de temas muy complejos, no, es que lo que te digo, si yo te digo a ti que pienses de aquí a 20 años, si tú no estás en ese mood, ¿no? En ese rollo de pensar sobre ti, te va a parecer un ejercicio estúpido e inútil. O sea, algo que no te va a valer para nada, porque no vas a haber llegado a tener esa capacidad de abstracción. Y como no la tienes, que no es un problema, sino que no estás en esas, no pasa nada, tú estás ganando dinero, que es donde tienes que estar, pues ya, pues no te puedo decir mucho más. Te vas a quedar con la cara que muchas veces a clientes, cuando le vendemos esa parte más teórica, conceptual de la marca, se te quedan así en plan de, ¿qué estás contando? Sí. Dame un logo. Como dice Andy Stallman, o sea, la inversión en marca es casi la única que se puede hacer en una empresa con garantía de que las cosas te van a ir mejor y no te van a ir Sí, peor. sí, pero es a la vez, pues eso, es que es una inversión en nada. O sea, como la ve los departamentos hasta cierto Sí, punto, sí, sí. ¿sabes? La ve, es una inversión en aire, es una inversión en colorines, es una inversión en maquillarte, en irte a la pelu.
Y no se valora es muy difícil que la empresa valore si no tiene eso ya metido dentro prácticamente o hace un obviamente. ejercicio por tenerlo, es muy difícil que valore lo que lo que da es que la gente te ve mejor, con lo cual te considera mejor. Al final da lo mismo que si yo llego ahora y te digo, mira, Emiliano, o sea, tú y yo podemos llegar a las capas más altas de esto, pero para esto vamos a necesitar operarnos, lucir mejor, a tener un six-pack increíble, irnos a Ibiza, a darlo todo, gastar hasta cierto punto mucho dinero para conocer a las personas adecuadas, simplemente por conocerlas, para que nos conozcan. Y yo te digo que eso, si lo hacemos sostenidamente, nos va a poner en otro lugar. Eso, yo creo en eso. Es decir, si tú ahora te pones en eso, tú en 5 años estás en otro lugar en la vida. No sé cuál, pero probablemente sea mejor, entiéndeme. Porque Exacto. sea mejor desde el punto de lo que tú querías conseguir. Más respetabilidad, más dinero, lo que sea. Porque el mundo funciona a través de cómo te ve la gente, cómo cree en ti y cómo piensa a través de ti. Entonces, claro, siempre va a ser bueno para ti, pero la gente lo interpreta como pues eso, dinero gastado en chupinadas. Que, Sí, claro, un es lógico. wannabe. Un maravilla. Últimas dos. ¿Cómo se gestiona en un Una proyecto? cosa, Dime. perdón, que se me ocurre, porque claro, esa es otra. Muchas veces las marcas las están creando desde marketing o las están creando desde comunicación y no desde dirección. Entonces, claro, cuando marketing y comunicación crean una marca, no están proyectándola, están proyectando lo que querría ser la marca, no lo que Sí, es. exacto. Entonces es el problema, que muchas veces todo esto viene desde comunicación y marketing, no desde dirección. Porque si es desde dirección, la marca realmente refleja lo que la empresa es. Pero si es de marketing, no, es un wannabe. Ahí es que cuando has dicho lo de wannabe, claro, se hacen marcas que son wannabes, pero no se las Sí, cree nadie. Porque no. no se ha contado con comercial, no se ha contado. Entonces, nadie cree en eso. Es un logo. Sí, sí, eso mismo. Sí, al final se termina poniendo el parche en renovemos el logo Y ya y está. ya Porque está. el otro son preguntas muy complejas que no va a haber nadie con ganas de responder, Sí, literalmente. sí, sí, sí. Em, ¿Cómo se gestiona en un proyecto la originalidad de la comunicación para poder destacar en la abundancia de Internet cuando gran parte de las empresas siguen comprando comunicación al peso? Pues en mi opinión, porque lo mismo, de esto aquí no hay una verdad O sea, absoluta, mira, creo... te la resumo fácil. Dime, dime. Decimos que la clave es la diferenciación, pero Pero ¿estamos ¿cómo? dispuestos a arriesgar No, dinero para ser diferentes? no, o sea, casi nadie está dispuesto a arriesgar dinero para ser diferentes y se suele arriesgar dinero para ser diferentes cuando el lugar ya está preparado para que seas diferente o ya hay una ventana en la que puedes ser diferente con comodidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, hay ejemplos muy evidentes de marcas que tú vas viendo que de repente toman un pequeño camino diferente, muy pequeño, y a los 3 años están haciendo algo verdaderamente diferente, porque ellos mismos han ido abriendo esa ventana de posibilidad. Eh, para mí se hace a través de estrategia y de movimientos muy lentos y de un trabajo constante en la misma línea. O sea, no se hace a través de... A ver, hay gente que tiene el momento y el don oportuno para clavarlo. Y eso puede ser un cliente. Es decir, yo a veces voy a ser mucho más conservador en mis estrategias de lo que puede ser el propio cliente con sus ideas. Porque yo voy a tratar de que tu dinero relativamente funcione y que vaya a algo que realmente genere hasta cierto punto determinados accionables en el corto medio, ¿vale? O incluso en el largo, pero que no sean cantos al sol. Pero de repente puede llegar un dueño, puede llegar un equipo que tiene una gran idea de marketing que a mí me parece una locura y lo revienta, ¿vale? Entonces, claro, eso es otra cosa. Yo para mí, quitando esos destellos de luz en mitad de la oscuridad que te pueden salir bien o te puedes haber gastado 10.000 euros en nada, pero como se los han gastado ellos, digamos, están todos tranquilos, no hay queja, pero si me los gasto yo, se acabó. O sea, que también ahí hay una diferencia de quién se gasta el dinero, importa. Eh, yo para mí fundamentalmente es a través de la estrategia, te digo, de pensar que lo primero es tener una estrategia, porque a mí una cosa que me encanta de esto es que casi nadie tiene una, con lo cual el día que tienes una de repente tienes un 40% ganado sobre el resto, así, sin hacer nada, o sea, porque el resto están a verlas venir, porque A táctica, literalmente es que táctica, táctica. claro, Sí. todo el mundo dice que tiene una estrategia, pero es mentira. Entonces, tener una estrategia
que la estrategia pueda ser sustentable en el largo plazo, es decir, que se crea en ella no como una campaña de 3 meses, es decir, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer con conocimiento de que todos queremos hacerlo, sabiendo que no vamos a acertar a la primera, pero que el camino es este y que hay que ir hacia aquí para resolver esto. Y dentro de comunicación cada vez creo que va más por la generación de comunidad, no entendido desde las redes sociales, sino, por eso te digo que además son acciones mucho más pequeñas, no grandes fuegos artificiales, porque no tienes dinero la mayoría de las veces para hacerlo, sino ir generando mucho valor a tus clientes. Es decir, trabajar cada vez más la comunicación interna y que la externa hasta cierto punto la estés acotando mucho a quien te compra. Pero mucho, mucho. O sea, realmente abrazar mucho a esa gente. Hace poco leía sobre lo llamaban los de Airbnb, creo que lo llamaban las actividades no escalables, que básicamente era llamar a gente o ir a verla. Dice, esto no es escalable. O sea, yo llamar no puedo mañana llamar a más gente de la que he llamado hoy. O no puedo. No son escalables per se, como escalable en el sentido digital de todo entra en un funnel y va solo. Pues yo creo cada vez más en eso. Es decir, creo que hay una intersección a nivel de comunicación entre comercial y comunicación que debe trabajarse con honestidad, que debe trabajarse de forma muy personal y que debe trabajarse pensando que los efectos de red que genera ese pequeño contacto es muy elevado en el largo plazo. Y que, en cambio, los efectos de red que genera la difusión a lo salvaje, hasta cierto punto, es ruido. Y no puedes competir contra el ruido. Y no va a haber un lugar en el que competir para el ruido. Y es más, cada vez va a ser más difícil emitir ruido. Por Cada vez increíble va a que ser más parezca. O caro. sea, Sí, va a ser más caro, pero además es que va a ser más complejo, porque va a haber, como va a haber cada vez más, digamos, llegará un momento en el que se estanque, etcétera, ¿no? Pero más redes sociales o más espacios en los que compartir o más nichificación o más... No vas a tener digamos, un formato y paz para adelante, ¿no? O sea, no, es que vas a tener que adaptar esto aquí, esto allí, si quieres verdaderamente que funcione, porque si no, lo único que estás haciendo es replicando cosas. Perfecto, eso no tiene no hay ningún problema en eso, y eso también es bueno, es difusión, cojonudo. Pero para mí, en el largo plazo, en la generación verdaderamente de una comunicación que se entienda, que ayude a la empresa, tiene que ver con la comunicación interna y con la externa muy acotadas. Y desde ahí, crecer. Una vez que entiendes muy bien a tus clientes, hablas con ellos, has pulido todo lo que tenga que ver con tu página web, con el SEO, con cómo me encuentran. Cuando tienes todo eso muy trabajado, cuando la organización lo entiende y ya entiende que esto no es comunicación, sino que es la manera en que se trabaja, ese día, digamos, tú ya puedes empezar a abrirte no has parado de abrirte, ¿no? Porque esto no para nunca, pero ya te no, no, puedes no. abrir tratando de encontrar un hueco más diferente, porque te has entendido mejor a ti. No, por lo menos, una cosa que digo yo también es, por lo menos sabiendo dónde pones, de la cantidad de monedas finita que tienes, sabiendo dónde pones cada montoncito. Si lo pones en el aspecto de la visibilidad para las personas que no te conocen de nada, y si pones el tocho de monedas en el apartado de visibilidad y te quedas sin monedas para lo que dices tú, para abrazar y para entender a los clientes que ya tienes y a los que son susceptibles de volver a comprarte, claro, después no te quejes de que tu conversión es una mierda, porque... Es complejísimo en realidad, ¿eh? Porque nos pasa a todos, te quiero decir. Esto, si tú te pasas a pensarlo, esto está respondiendo a las primeras preguntas cuando hablábamos de que te especializas y no, claro, es que todos queremos tener Ujú. muchas puertas abiertas. Es que Sí, nadie claro. quiere cerrarse puertas, es un instinto natural. Es como, no, yo mejor más opciones, mejor lanzo este presupuesto, no vaya a ser que, joder, yo lo hago. Es normal que no quieras cerrarte. La realidad sí que te va, conforme vas sobreviviendo, digamos, lo que te va diciendo es cierra puertas. Es decir, hasta aquí te ha convenido tener muchas puertas abiertas, pero ahora que ya estás en otro determinado momento, vete cerrando puertas. Porque el hecho de tener abiertas todas esas puertas te está desangrando. Ahora que ya entiendes tu foco, ahora que ya tienes tu negocio controlado, que ya estás seguro, que ya estás a gusto, cierra puertas, ponles maderos, pon un guardia si quieres y céntrate en entender bien por dónde miras. Ese es Sí, sí, sí. encontrar el foco, claro. Mm. Última, y si pensabas que no iba a aparecer la palabra de moda de este último mes, pues te equivocas. Por favor. Chat
GPT. ChatGPT, por favor. ChatGPT ya es de diciembre, hombre. Eso ya es muy lejano. Eso ya es muy lejano. ¿Cómo crees que va a influir la inteligencia artificial en todos los procesos estos de O sea, yo estoy redacción, encantado. comunicación y Pues, toda esta pues mierda? espero que. Bueno, entiéndeme. O sea, en realidad no tengo ni zorra, en el sentido de que va a influir como. Vete tú a saber cómo va a influir esto. Yo personalmente, a nivel de lo que yo estoy viendo, vamos, yo lo estoy utilizando para trabajar. Vamos, en estas 2 últimas semanas no lo he utilizado porque he cambiado, digamos, de foco de lo que estaba haciendo, pero yo lo estoy utilizando bueno, para naming lo estoy utilizando. Me da los resultados que me daría cualquiera de nosotros haciendo las uniones básicas entre conceptos. Pero es que eso, una persona pensándolos, es tiempo. Entonces, genial. Lo hago para preguntarle temas de mercado. Oye, pues ¿qué se puede hacer en este campo que sea interesante, que se puede... Eh, lo he hecho estamos teniendo una oferta de empleo, lo he hecho para trabajar la redacción de la oferta de empleo y las preguntas de la oferta de empleo. Yo creo que es como tener un secretario, un executive assistant, ¿no? Que llaman los ingleses, al que le preguntas y él te va gestionando ahí su respuesta. Obviamente, eso es una escopeta de feria. O sea, quiero decir, pero mucha gente dice, buah, es que es inexacto. Nos ha jodido, como el 80% de los artículos que hay de blogs escritos sobre temáticas, escritos por seres Por como yo personas. hace muchos Sí. años, por personas que cogían de un blog de aquí y de allá y te estaban escribiendo un post sobre cirugía cardiovascular. Pues claro, entonces, o ese post, si lo lee un cirujano cardio, las 10 cosas que no te puedes perder en la cirugía, pues a lo mejor aprende una y dice, hostia, mira, esto no me acordaba yo de esto. Y ya él investiga desde ahí. Pero las otras 8 le parecen mierda. Pues esto es lo mismo. De todas las ideas que me saca Carbone y me saca ChatGPT, el 90% son basura. Pero el otro 10% me han llevado a líneas que yo no había barajado y a campos que yo no había barajado. Y con el tema de mercado igual, o sea, de preguntarle, oye, en este sector, ¿qué puede ser diferencial? ¿Qué puede ser tal? ¿Qué empresas lo están petando? O sea, en vez de hacer la típica búsqueda de sites like o business like o inspiration, no sé qué, oye, ¿qué empresas lo están petando? En campos, además, no te estoy hablando mainstream, o sea, en campos muy industriales. Y me ha dado referencias de marcas que no habían aparecido en ningún caso entre los sueños de los dueños, pero que eran competencia directa. Y competencia directa y están muchísimo por encima de ellos. Pues lo típico, no conoces el mercado hasta que no entras. Entonces, vamos, o sea, a sus pies, y no sé si lo pagaremos en cuanto salga, porque es verdad que no tengo hoy por hoy una dinámica de uso constante y diaria. Pero, hombre, si lo pagara, la tendría. Y porque es verdad que hasta cierto punto está todavía, pues eso, está un poco de aquella manera. Pero bien ordenado, también lo he utilizado para hacer contratos. Fino. No sé, vamos. Las posibilidades son enormes. Si te gusta, vamos, es que es lo que te digo. Es como si tuvieras a alguien y que le pudieras decir, oye, búscame la referencia de tal libro, no sé qué, de tal. Genial, es que está genial, realmente. Luego ya tú Sí, lees sí, la sí. referencia y valoras si te vale para algo o no, pero no la has buscado tú. O lo que nosotros, por ejemplo, para redacción de textos, el problema es que es mucho más caro el collar que el galgo, porque editar sigue siendo, para que quede algo diferente, sigue siendo jodido. Pero en redacción de textos las que hay más específicas, es una gloria, porque el problema de empezar un artículo es empezarlo. Sí, Una vez que exacto. lo has empezado, yo te puedo editar un texto y dejarte lo que no lo reconoce ni su madre en media hora. Pero hacerlo es muchísimo más tiempo, muchísimo Sí, sí, más. sí, sí. Sí. Entonces le veo un futuro Yo espectacular, coincido. vamos. O sea, el pánico nos vamos a quedar sin trabajo. Yo creo que se van a quedar sin trabajo las personas que no pongan en la ecuación la ayuda que genera la inteligencia artificial. Es que va a ser como ir con una pata menos, te quiero decir. Claro, Si tú tienes claro. un mega... No sé cómo decirte, es como en la película esta, ¿no? Que todo el mundo dice, joder, ¿cómo molaría la esta que no sé qué le dan y es capaz de
verlas, tiene el pensamiento súper rápido, es una máquina, entiende todo, y joder, ¿cómo molaría eso? Bueno, pues esto no es eso, pero es muy parecido. Es decir, a mí me permite entrar a campos mucho más rápido de que si me tuviera que ir con el ruido de Google. Y que ya Google es un salto en eso, es decir, Google es un proto chat GPT. Entonces, ahora ya está el papá chat GPT. Bueno, pues si eso lo integras o sea, si eso se va integrando, el volumen es espectacular, porque yo, joder, a mí mi sueño, que yo le pueda decir, mira, quiero hacer un póster que incluya estas palabras en la línea de tal, de cual, de cual. Yo no voy a acabar haciendo ese póster, pero es que lo puedo verbalizar yo. Es decir, yo no sé diseñar, pero sí sé describir. Entonces, joder, si tú eres capaz de escribir, si tú entiendes de qué estás hablando, si tú conoces el lenguaje, vas a poder entrar. Y si puedes entrar, puedes crecer desde ahí. Pero vamos, es un potencial enorme. Sí, sí, sí. Como ayudante, no te va a salvar el culo, pero... Pues, señor, hasta que ChatGPT pueda reemplazar estos espacios, yo No. encantado de que se haya pasado por el mío. Oye, yo encantado de que me haya usted invitado, caballero, ya sabe. Y eso, agradecer el tiempo, Nada, agradecer la existencia de Microbio dentro del espacio empresarial, se hace lo que se ya no puede. solamente vallisoletano, sino español. Como dicen, ¿no? Si no existiese, habría que inventarlo. Habría que inventarlo, va, no creo. Pero bueno, oye, por lo menos hay que. Yo siempre digo que al final es para una cosa para vivir la vida bien los próximos años. No nos vamos a hacer millonarios, pero joder, vamos a vivir de ello, Eso, que es de lo que se trata, eso. literalmente. Pero que nos deje fluir la vida de la manera que nos gusta. Que nos Ya guste, que está. nos deje vivirla, que es lo Exacto, importante, llegar al exacto. final. Así que guay. Que, señor Alex, hace mucho que no nos vemos en persona, así que Nos esperemos veremos algún arreglar día, algo. sí. Estamos aquí en tierra de nadie, o sea que yo qué sé. Esto de la deslocalización es lo que tiene. Un abrazo gigante Aupa, y y que vaya bien, buena nos vemos semana. en los bares, como dice, Ok, como dice la caballero. canción. Un placer. Chao. Adiós, adiós.